tema de la Ley de Seguridad Interior ha generado muchísima polémica, muchísimas disputas. Ya estaban prácticamente a 15 minutos de aprobarla cuando el presidente, el propio Peña Nieto, dijo, a ver, espérense que lo discutan un poquito más los senadores frente a las protestas que se habían registrado. Y hoy tenemos a dos figuras de sus partidos políticos, dos de los más relevantes legisladores, Mario Delgado, senador por el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y Roberto Gil, senador del PAN. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Carlos. Gracias, Carlos. No se asumen como figuras, son figuras. Si no, no estarían aquí sentados, de una vez les digo. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por estar aquí. A ver, posición inicial. Mario Delgado, ¿qué piensa de la Ley de Seguridad Interior? A ver, creo que es bueno que se discuta más. Llevamos 10 años en esto, Carlos. Estamos metidos en un problema porque Calderón sacó el ejército a hacer labores de seguridad pública. Todavía no sabemos por qué. Y veamos resultados. ¿A dónde vamos? ¿Qué ha pasado? Esta es la gráfica del promedio diario de homicidios. Este es 2006, un punto claramente muy bajo, y ahí es cuando se lanza el ejército. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos más del doble de los homicidios en promedio diario. Sí, no ha resultado esta estrategia, y esa es la que ahora se pretende legalizar sin que haya una alternativa, sin que haya una crítica, sin que vayamos a lo fundamental, que es la formación de policías. Y que el ejército no lo tengamos haciendo estas tareas, porque esto nos dice que no da resultados. El pretexto para lanzarlo a la calle fue el tema de la inseguridad, y aquí están los resultados. ¿Qué dice, senador Roberto Gil? Que hay un error de comprensión histórica en esta afirmación. Las Fuerzas Armadas vienen realizando tareas relacionadas con crimen organizado desde los años 40. A partir de esos años inician operaciones, por ejemplo, en erradicación de cultivos. A partir de los 70 realizan operaciones de apoyo a autoridades civiles en contra de capos del crimen organizado, la famosa Operación Cóndor, por ejemplo. Pero a partir de los años 90 hay un cambio muy importante en nuestro diseño institucional. Se crea el régimen de delincuencia organizada, y ese régimen de delincuencia organizada se subordina a un régimen de seguridad nacional. Y en esa medida las Fuerzas Armadas participan del combate al crimen organizado desde los años 90. Esto fue con Ernesto Zedillo. ¿Eso qué significa, Carlos? Que desde entonces las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades permanentes en crimen organizado. Y lo que hemos hecho, no solamente metimos crimen organizado como una responsabilidad de seguridad nacional, sino que fuimos ampliando el catálogo de delitos de crimen organizado que son materia de seguridad nacional. La disposición que regula qué significa delincuencia organizada y cuántos delitos se entienden de delincuencia organizada ha sufrido 13 modificaciones a lo largo de nuestra historia, y hay aproximadamente 26 categorías de delitos en ese régimen, desde, por supuesto, narcotráfico hasta, por ejemplo, delitos asociados con derechos de autor. Lo que dice el senador Delgado es, no ha funcionado la estrategia de sacar al ejército, y dos, esto impide la profesionalización de las policías. ¿Qué dicen sobre ese asunto? Es muy sencillo. En la medida en la que hemos abusado de las Fuerzas Armadas, hemos creado un incentivo perverso a estados y municipios. ¿Para qué formo policías si puedo recurrir a las Fuerzas Armadas? Porque siempre es más barato, más fácil y más rápido sacar Fuerzas Armadas que formar policías. Justo la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior trata de eso. Cerremos la utilización de Fuerzas Armadas precisamente para que los estados... La cierra en la medida en la que ya no es discrecional. Y creo que ahí podemos discutir sobre el contenido, pero en concepto, la Ley de Seguridad Interior trata de reducir la discrecionalidad, los márgenes de libertad de este presidente, del anterior o de los que sigan, sobre la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad asociadas a crimen organizado. No, yo creo que más bien las amplía. Por el contrario, Carlos, a ver, ¿qué dice la Constitución? Que es muy importante. Fíjate, traje aquí el artículo 21. Que es muy importante, que dice: las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, no militar. Entonces, no podemos seguir con esta ilegalidad de tener al ejército, que además no se merece la institución mexicana, una de las más respetadas, más queridas por los mexicanos, haciendo tareas que no le corresponden. ¿Qué ha pasado? Es un incentivo perverso. Ayer tenías a 10 gobernadores aplaudiendo, sí, apruébenla. ¿Por qué? Porque no hacen su tarea.
no han cumplido su responsabilidad, ni tampoco el gobierno federal de formar policías. Ahora, aquí hay un tema de fondo, porque por un lado está había... diciendo el senador, esto motiva la formación de policías y acota el uso del ejército. Al contrario, mira, si la presencia militar va en contra de la Constitución, imagínate si se vuelve legal, es un incentivo peor, porque ¿qué va a motivar a los gobernadores a formar policías? Incluso el gobierno federal. Déjame darte el dato, y Roberto Gil lo sabe muy bien. Calderón dejó alrededor de 36,000 policías federales. 39,000. ¿Sabes cuántos hay ahora? El mismo número. El mismo número. No se avanzó en la construcción de policías. Ahora, si ya es legal la presencia militar en labores de seguridad pública, que le quieren llamar seguridad interior, pues imagínate cuándo se van a formar policías. Creo que lo que deberíamos estar discutiendo aquí, Carlos, es un pacto entre todos los partidos, una política de Estado para decir, vamos a formar policías. Aquí está el presupuesto para los próximos 10 años y esta es la policía que queremos formar. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo y no cómo legalizamos ahora un embrollo en el que nos metió Calderón en el 2007. Otra vez el problema de comprensión histórica. No es que el presidente anterior, el presidente Felipe Calderón, haya determinado el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es que ya las tenían. Las tienen desde hace mucho tiempo. Voy a dar unos ejemplos de funciones que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Quién patrulla el mar territorial? ¿Quién es nuestra policía marítima? La Armada de México. Esa es una función permanente, no es una función de seguridad pública. ¿Quién patrulla el espacio aéreo mexicano? Las Fuerzas Armadas, una función permanente, no tiene que ver con seguridad pública. ¿Quién cuida? Pero esa no es la discusión, Roberto. Esa es la discusión. No, son acciones... la discusión es si el ejército debe tener un despliegue como lo tiene en el país en 28 estados, sustituyendo a policías. Exactamente. Porque a ellos no les toca. Esa es la discusión. Ni siquiera están entrenados para eso. Tienen una disciplina militar, están entrenados para la guerra y los mandan a hacer acciones de seguridad. En los últimos años, el despliegue de Fuerzas Armadas se ha intensificado y han terminado haciendo funciones de policía. En algunos municipios, los marinos, por ejemplo, están literalmente disfrazados de policías municipales. Eso no debe suceder. No. Por eso tenemos que reordenar su participación en tareas de seguridad. Y por eso hay que regular una función que el presidente utiliza para desplegar las Fuerzas Armadas. Es la función de disponer de la totalidad de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad. ¿Le da poder discrecional al presidente esta nueva ley? El presidente ya lo tiene. El problema es justamente que es discrecional, es una facultad exclusiva del presidente. Lo que trata esta ley, o lo que intenta esta ley, es fijar un procedimiento para que el presidente no ejerza de manera arbitraria esa función, sino que la haga sobre la base de objetivos específicos, de un diagnóstico, sobre metas temporales, sobre compromisos recíprocos de la federación y las entidades federativas para resolver la situación que motivó la intervención. Ustedes dicen que sí le da facultades discrecionales al presidente. Le da hacer lo que le da la gana. Le da facultades al presidente porque, a ver, ¿cuál es el procedimiento que se establece en esta ley? Tiene que haber una declaratoria, cuando lo pidan los congresos, los ejecutivos locales o a iniciativa del propio presidente. Pero también hay una excepción en el artículo 16 de esta ley, donde el presidente puede actuar de manera inmediata sin pedirle permiso a nadie. Y otra cosa que también resulta grave, hay labores de prevención, detección y atención de riesgos, de amenazas a la seguridad interior. De riesgos. O sea, y los riesgos son un concepto de la Ley de Seguridad Nacional. Son un concepto, no pero puede ser leche cualquier con la cosa. magnesia. Pero puede ser cualquier cosa. Riesgos de amenazas a la seguridad interior que están definidas en la ley. Ese modelo lleva funcionando 20 años. No. Mario, pero lo que hace eso... inventemos el hilo negro. No, Roberto. Los riesgos... Déjame terminar. Lo que hace al introducir el concepto de riesgos y atención de riesgos... El concepto de riesgos ya está es en la Ley de Seguridad Nacional. Se vuelve Nacional. permanente estas acciones. No solo cuando hay una declaratoria, sino que le da al ejército la posibilidad de actuar de manera permanente. Bueno, los riesgos ya están resueltos hace muchos años. El Ejecutivo Federal lleva una suerte de tablero de control. Cuando yo era subsecretario de Gobernación la alimentábamos, donde el gobierno razona cuáles son aquellos puntos rojos. Voy a poner un ejemplo de un riesgo, el popo, porque puede causar un daño en la población civil. Se monitorea el popo como un riesgo a la seguridad interior. Se monitorean, por ejemplo, las presas de Conagua, porque si se desborda una presa, puedes afectar a población civil. Son los riesgos que tiene el país y que motivan una respuesta del Estado mexicano. Lo que pasa es que está una lógica medio paranoica de militarismo, de golpismo. No hay dos ejércitos en México. Mario, no hay dos ejércitos en México. No hay el ejército patriota, leal, humanitario,
prioritario de la atención a los sismos o a las inundaciones. Y por el otro lado, un ejército violador de derechos humanos, represor, que está matando gente. No tenemos por un lado el ejército que prepara y entrena a la perrita Frida Sofía y aquel ejército que está disparando a mansalva a la gente. Sí, es un solo ejército por eso, y que por eso realiza mismo, una función institucional desde hace mucho tiempo, que merece marcos de certeza su actuación, que no solamente realiza tareas de seguridad, sino realiza muchísimas otras cosas. Ya te puse algunos ejemplos. Okay. Hay 3,000 instalaciones estratégicas en nuestro país. El 47% de las instalaciones estratégicas son de Pemex. ¿Quién las cuida? ¿La Policía Municipal de Guasave, Sinaloa? ¿La Policía Estatal de, Salina Cruz, Oaxaca? Eso está muy bien, Roberto. Entonces, y creo que ¿no? el ejército se merece un marco institucional para su actuación. No se merece el ejército lo que le han hecho tanto Calderón con Peña, de violar la Constitución y ponerlos a hacer tareas que no les tocan. Está bien todas esas tareas que dices que hace el ejército, pero aquí lo que estamos discutiendo es el tema de seguridad, que es lo que tiene al país hundido en la violencia, que tenemos más de 210,000 muertos de 2006 a la fecha y que no hay un cambio, un milímetro de cambio en esta política. Y con esta ley, lejos de cambiar, no hay una sola autocrítica en la iniciativa a lo que se ha ocurrido en los últimos 10 años. Pues si no son poemas, si seguimos leyes, haciendo lo mismo, vamos a tener peores resultados. ¿Hasta dónde, Carlos? ¿Hasta dónde se nos va a ir esta gráfica? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a venir aquí en 2 años a pedir, no fueron facultades suficientes, hay que darle más facultades. Eso nos lleva a una pregunta central que yo creo que para el auditorio es súper relevante, y es, ¿esta ley mejora la seguridad pública? Porque lo que hemos visto en las encuestas es que la gente está dispuesta a muchísimas cosas con tal de que le resuelvan ya el tema de la seguridad. La pregunta es si esta ley lo resuelve, si con esta ley México va a estar más seguro, van a bajar los delitos, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas? Ahí está. O sea, ¿qué pasó? Esto es 2006, aquí inicia la estrategia de militarización y ve dónde estamos. Fíjate nada más, qué paradoja. Justo cuando vamos a llegar en este año al peor año en seguridad pública, en los últimos 20, entonces dice, legalicemos esta estrategia. Perdón por el comercial, pero bueno, es el peor año y vamos a decir, legalicemos esta estrategia. Esta discusión sobre ley de seguridad interior trata de corregir un problema muy concreto, el uso excesivo, irracional en algunos casos, de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Es de alguna manera cerrar la válvula, que se está volviendo absolutamente ilimitada. Hoy tenemos despliegue de Fuerzas Armadas permanentes en 27 estados de la República, el 84% del territorio nacional. Por cierto, decía que esto empezó con Felipe Calderón, pero ya hay historias que ya he relatado sobre el tema. El presidente Felipe Calderón dejó la administración con 6 entidades federativas bajo intervención, 6. Hoy están en 27. Dejaron aproximadamente 170 bases operaciones mixtas. Hoy hay más de 200, casi 300. 1,000 soldados desplegados en bases operativas mixtas. Hoy hay más de 5,000. Es decir, el problema ha ido creciendo. Y buena parte de ese despliegue lo piden los estados, de todos los partidos. El primer operativo de intervención federal lo pidió un militante del Partido de la Revolución Democrática. El gobierno de la Ciudad de México le ha pedido a las Fuerzas Armadas patrullar, por ejemplo, el Ajusco. En fin, lo que pasa es que no estamos discutiendo lo central. Lo central es regresar a las Fuerzas Armadas y empezar a corregir de manera estructural el problema de seguridad del país. ¿Qué se requiere? Buenos policías, pero también hay que entrarle a la reconstrucción de las fiscalías, del Ministerio Público. Hay que enfrentar la enorme crisis de los centros penitenciarios. Es un problema de largo plazo. Ahí parece que hay consenso. El tema es si esta ley apunta en esa dirección o no. Y ahí es donde parece que no está a resolver un problema en específico. Que no se abusen de las Fuerzas Armadas y que cuando las Fuerzas Armadas salgan a hacer una tarea, sepan a dónde van, por qué van y por cuánto tiempo van. Ese es el motivo de esta ley. Ahora, déjame decir una cosa. Por cierto, Morena, en su plataforma, tiene una propuesta de ley de seguridad interior. Pero no está, muy distinta. Bueno, no la conocemos porque no ha presentado iniciativa. Pero también sí sabemos qué quiere hacer Andrés Manuel López Obrador con la seguridad. Perdonar a los narcos. No. Esta discusión sobre reducir las Fuerzas Armadas, mejor díganlo con apertura, que quieren que las Fuerzas Armadas ya no haga combate al crimen organizado porque se van a poner a perdonar líderes de los cárteles. Díganlo con toda apertura, Mario. Hacemos una mesa y hablamos sobre la plataforma de Morena. Pero ya quiero decir una cosa. Y la amnistía al Chapo. Bueno, no. Amnistía, tú y yo propusimos una para los jóvenes que están en la cárcel porque consumieron drogas. Entonces, a los jóvenes, claro, por consumo de hay drogas. Que ver qué amnistía, hay que ver qué amnistía. Gente. No, hacemos amnistía una al pozolero. Pero a ver,
sí es tan buena esta ley, Carlos. Sí, concediéndole al senador Gil, que sabe mucho de esto, que tiene toda la razón. ¿Por qué la preocupación de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta del alto comisionado de la ONU en Ginebra, que están diciendo, México, no hagan esto? ¿Sabes cada cuándo da recomendaciones el alto comisionado de la ONU en derechos humanos? Cuando hay guerras, cuando hay crisis muy graves. Por ejemplo, de las últimas fue la matanza sobre civiles en las protestas en Venezuela. Solo cuando ve un grado de riesgo muy alto en un país hace estas recomendaciones. ¿Por qué? La ONU está mal, se está equivocando, está leyendo mal, Roberto. ¿Leyó mal la iniciativa? Por supuesto que hay un peligro real de que profundicemos el paradigma militar en la seguridad en lugar de movernos a seguridad ciudadana. Aquí está la carta que nos mandó a los senadores el comisionado de la ONU. El problema de nuestra aproximación a este debate es si estamos tratando de regular Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública o estamos tratando de regular otras funciones de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no deben estar patrullando municipios. De acuerdo. Las Fuerzas Armadas no deben estar inhibiendo robo en casa habitación. Las Fuerzas Armadas no deben estar en el transporte público inhibiendo a los carteristas. Es lo que están haciendo hoy por necesidad. Lo que sí tenemos que pensar es cuáles son sus funciones. Y la pregunta que no han contestado quienes dicen Fuerzas Armadas retírense a los cuarteles, que por esto soy muy progresista. No, claro que no. ¿Ya no van a hacer tareas en crimen organizado? ¿Ya no? Necesitamos un régimen de transición para el ejército y tiene que haber, sí, una formación ya que no se pueda Fuerzas Armadas en crimen organizado, sí o no, de policías. Depende de lo que diga la ley. Aquí dice la Constitución, el artículo 21, 9 y 10, es una reforma de 2008, tú la conoces muy bien, que los delitos los ataca el poder civil. Y hay un régimen de seguridad nacional. Hay un régimen de seguridad nacional. Pero eso es anterior, Roberto, eso es 2006. Bueno. En 2008 hay una definición muy clara. Mira, aquí está lo que dice la ONU de esta ley. Generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones reales. Lo dice la ONU, el comisionado desde Ginebra nos advierte. ¿Está leyendo mal? ¿O a quién le creemos? ¿A la ONU, a la OEA? El punto de partida de esas expresiones, el punto de partida PAN y al PRI, que es lo que quieren. El punto de partida de esas expresiones es que las Fuerzas Armadas se queden a realizar tareas de seguridad pública. Y eso es justamente lo que no significa. Nuestro sistema constitucional tiene particularidades. Y una de ellas es que desde hace mucho tiempo las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades en al menos crimen organizado. ¿Qué hemos hecho durante estos últimos años? Todos, el país, hemos ampliado el concepto de crimen organizado hasta prever una serie de delitos que ya desnaturalizan la función del ejército. Pero esa no es la discusión que quieren dar. La discusión es simplismo absoluto. Que las Fuerzas Armadas se salgan de las calles, se salgan de Tamaulipas, se salgan de Veracruz, se salgan de Guerrero, no, nadie está que dejen de erradicar los cultivos de amapola en Tierra Caliente, que por cierto son zonas donde no entra la policía estatal, que se salgan de Michoacán, que dejen de cuidar el puerto de Lázaro Cárdenas. No seamos simplistas. El país tiene graves problemas de seguridad y uno de los que tenemos que resolver en el cortísimo plazo es quién va a hacerse responsable de ese drama de violencia y de crimen que vive en nuestro país. Los municipios y los estados han dejado mucho que desear. Las Fuerzas Armadas han tenido y el gobierno federal también. Les agradezco muchísimo este debate. Carlos, nada más, ¿a quién le creemos? ¿A la ONU, a la OEA, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al PRI, al PAN y sus aliados? Ahí queda entonces la discusión. Les agradezco muchísimo que hayan venido esta mañana. Ha sido bien interesante. Mejor perdonemos a los narcos, como dice Morena, y se acabó el problema. Bueno, quedaron otra mesa sobre eso, ¿no? Carlos nos va a invitar. Sí, ya está. Por favor, invítame. Tengo una curiosidad terrible cómo sería ese modelo. No. El pozolero que deshacía cuerpos en ácido, a ver cómo lo vamos a perdonar. Lo más importante es lo que va a pasar en el Senado en estos días y quiénes van a apoyar la militarización del país. O quiénes están apoyando el repliegue del Estado frente a los criminales. Por cierto, va a ser la carta de presentación del frente, ¿cómo se llama? Del Frente por México. Por México al Frente. Por México al Frente va a ser su carta de presentación. El PAN, que es quien encabeza este frente, va a aprobar la militarización del país. Ese es el cambio. La militarización del país. Vale. Mario, no seamos simplistas. Ahí están expuestos los puntos. Oye, yo les agradezco mucho. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. Mario Delgado, gracias. Roberto Gil.